Vamos entonces a dar inicio al tema de hoy. Vamos a leer un texto que está en Mateo 9, 32 al 34. Dice la escritura de la siguiente manera: mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo endemoniado, y echando fuera el demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba y decía: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Hoy les voy a dar un tema titulado mitos y verdades sobre los demonios. Yo creo, hermanos, que uno de los temas más ignorados, aunque parece uno de los temas más conocidos, es acerca de los demonios. Porque se ha escrito un montón de libros, hay pastores que se dedican solo a echar fuera demonios. Bueno, hay un montón de cosas alrededor de todo este tema, y realmente creo que muchos de nosotros ignoramos realmente qué dice la Biblia en esos casos sobre los demonios. ¿Qué nos dice el texto? Y ahí me voy a plantear para dar una introducción. Primero, que la gente en la época de Jesús no desconocía la presencia demoníaca. Era normal ver endemoniados. Y creo que hoy en día podríamos hablar que también hay unos endemoniados y otros que parecen endemoniados por cómo se comportan, ¿cierto? Yo recuerdo que hay una frase de las abuelitas a veces cuando los hijos se portaban: este chino endemoniado, porque se comportaba mal, pilatunas, etcétera. Y vemos aquí cómo dice que le trajeron un mudo endemoniado, y echando fuera al demonio, el mudo habló. Ahora, la gente no se maravillaba porque habían endemoniados. ¿Sabe por qué se maravillaba? Porque difícilmente se veían endemoniados verdaderamente libres. En esa época existían algo llamado los exorcistas ambulantes. Si ustedes recuerdan Hechos de los Apóstoles, ¿qué hacían los exorcistas ambulantes? Cobraban para echar fuera demonios, pero generalmente lo que hacían era más trucos y cosas ahí para embolatar la cosa, y realmente así endemoniados que quedaran libres, parece que eso era algo no muy común. Entonces la gente no desconocía acerca de la presencia demoníaca. Segundo, la gente también reconoce que el bien se encuentra únicamente en Dios. Para la gente era lógico que se requería que Dios interviniera para liberar a una persona que estuviera poseída por demonios. De ahí se sobreentiende que cuando los exorcistas ambulantes de Hechos, cuando ellos se dan cuenta que Pablo y los apóstoles están echando fuera demonios, ellos dicen: uy, nosotros queremos esos mismos poder para poder hacerlo igual. Pues porque están viendo resultados. ¿Y qué es lo que no han visto en toda su vida? Pues resultados. Entonces quieren hacer exactamente lo mismo, pero pues obviamente no puede. Todos entienden, y ahí yo voy a un punto, y es, les conté que una vez me llegó una señora, me dijo: ay, es que tengo una hija endemoniada y necesito que usted le haga un exorcismo. ¿Exorcismo? ¿Y por qué usted cree que yo le puedo hacer un exorcismo? Digo: pues porque usted es siervo de Dios. Entonces, ¿qué asume la gente? Que solo alguien que tiene a Dios, o que tiene la autoridad de Dios, o que tiene el poder de Dios, puede echar fuera demonios, y eso lo sabe cualquiera. Entonces, cuando alguien se topa con un familiar o una persona endemoniada, ¿en quién piensa? Ir a un cura, o ir a un pastor, o ir a una iglesia, porque en un sentido se sobreentiende que allá sí van a ayudar a esa persona a ser libre. ¿Estamos claros hasta ahí? Estos hombres, ¿en quién pensaron para liberar al endemoniado? En Jesús. ¿A quién buscaron? ¿Qué dice ahí? Aquí le trajeron un mudo endemoniado. Se lo trajeron es ¿por qué? Porque los otros dijeron: nosotros sabemos quién puede ayudar aquí a este paisano. Ahora, el punto no es que solo el hombre estaba mudo, estaba endemoniado. Quiere decir que si ellos identificaban que estaban endemoniados porque se veían rasgos de endemoniado, seguramente le bailaban los ojos para un lado, o había alguna cosa así, y lo trajeron a Jesús. Tercero, los estoy ubicando para luego darles el tema, hermanos. La gente desconoce profundamente las verdades espirituales porque tienen su pensamiento influenciado por la cultura, la mitología, la superchería y la religiosidad. Voy a volver a leer eso. La gente desconoce profundamente acerca de las verdades espirituales porque tienen su pensamiento influenciado por la cultura, la mitología, la superchería y la religiosidad.
¿De dónde surge la respuesta de los fariseos? ¿Cuál fue la respuesta de los fariseos? Versículo 34. Los fariseos se atreven a decir, no, ese tipo, o sea, hablando de Jesús, está echando fuera a los demonios, ¿por qué? Por el príncipe de los demonios, o sea, él está aliado allá con el que está gobernando a los demonios, entonces por eso tienen ahí chanchullo y por eso, entonces como si aquí echan a alguien a la cárcel y dicen, ay, pero es que mi amigo es el alcalde, entonces ese lo puede sacar de la cárcel, ¿cierto? Entonces ellos dicen, ah, Jesús debe tener alguna alianza allá con el príncipe de los demonios, entonces por eso es que los demonios sí se le van. Ahora, ellos tienen un pensamiento condicionado porque ellos nunca han visto realmente un endemoniado libre. Y ellos piensan, ¿cómo es posible que ahora sí? Entonces dicen, por el príncipe de los demonios. Debe tener algún arreglo allá, ¿sí? Este tipo de pensamiento surge de la mitología. Porque ¿de dónde sacan ellos el término príncipe de los demonios? ¿Sabe de dónde lo sacan? De un concepto mitológico. Ellos creían que existía alguien llamado el príncipe de los demonios, a quien titulaban Beelzebú, que era el nombre que se le daba, o también se le conocía como el señor de las moscas. Ellos están diciendo, no, Jesús está aliado con Beelzebú, o con el señor de las moscas, o con el príncipe de los demonios. ¿Existirá un príncipe de los demonios? Pues ellos tenían el concepto de que existía. Hasta ahí, en un sentido, voy a estudiar la cita, no voy a profundizar sobre el tema aquí de este texto. Voy más bien, y por eso el título, mitos y verdades sobre los demonios, a resolver algunos mitos y algunas verdades acerca de los demonios. Primera, ¿creó Dios al diablo? Isaías 14:12. ¿Cómo se llamaba esa persona que cayó allá? Lucero. ¿Por qué era Lucero? Porque era brillante. Era muy brillante. Dios le puso ese nombre. Dios no creó el diablo. Dios creó ¿a quién? A Lucero. ¿Qué era Lucero? Un ángel querubín que estaba allá con él en medio de su santidad. ¿Qué significa diablo? Hay varios términos que se usan para hablar del diablo, ¿cierto? Diablo, Satanás, Belial. Esos tres nombres todos tienen prácticamente el mismo significado, solo que se interpretan en diferente idioma. Y el término es enemigo. Enemigo o también adversario. ¿Será que Dios va a crear un adversario para sí mismo? No. ¿Qué fue lo que pasó? Que Lucero, ¿qué decidió hacer? Él mismo se hizo enemigo. Ahora, ¿qué significa enemigo? Porque ahí es donde vamos a entender un poquito. El término enemigo significa dar la espalda. ¿Cuántos le han dado la espalda a Dios alguna vez? Eso es hacerse enemigo de Dios. La Biblia dice que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. El término enemigo es dar la espalda. Y enemigo viene de diablo, Satanás y Belial. Este es un punto. Él decidió por sí mismo ser enemigo, o ser un diablo, un Satanás, un Beelzebú. Ahora, ¿qué es adversario? Adversario ya no es solo dar la espalda, sino ponerme en contra de las cosas que el otro quiere hacer. ¿Qué empezó a hacer aquí este paisano? A oponerse, poner oposición a las cosas de Dios, a tratar de dañar lo que Dios está haciendo. Entonces la primera pregunta que nos estamos respondiendo es, ¿creó Dios al diablo? No, Dios no creó al diablo, creó a Lucero y Lucero decidió por sí mismo. ¿Qué dice Ezequiel 28:14? Entonces mire que él tenía una posición especial, pero la perdió. Resuelva aquí otra pregunta. ¿A quién protegía? ¿A quién creen que protegía ese querubín? ¿O qué protegía? Solo se los grafico. Obviamente ya eso el viernes se supone que lo vimos. Estábamos en el monte, aquí estaba Dios y estaba Lucero, ¿cierto? Ese monte, ¿en dónde estaba? En la tierra, porque recordemos que él quería estar en donde era que quería estar Lucero, en los cielos, pero también en la tierra. Él quería una posición allá y él quería una posición acá. Solo se los estoy resumiendo. Dios aquí va a relacionarse con una creación que acaba de hacer. ¿Cómo llama esa creación? El hombre. Pero hay algo en Dios. Dios es santo y está la santidad de Dios. ¿Qué está protegiendo aquí este paisano?
la santidad de Dios. ¿Para qué? ¿Qué pasa si el hombre se acerca a la santidad de Dios como Él es? Ni siquiera los ángeles lo podían hacer. ¿Quién lo podía hacer? Él, porque Dios lo había creado. Dice, te hice perfecto, ¿cierto? Dice, limpio, eras lleno de sabiduría, sello de hermosura, de perfección. O sea, solo Dios había hecho un personaje que podía estar ahí con Él en la santidad. ¿Quién era? Lucero. Ni el resto de los ángeles, ni el hombre podía acercarse a Dios así. Porque si no, ¿qué pasaba? ¿Se acuerdan el monte cuando Dios descendió y estaba Moisés allá? ¿Quién se podía acercar? A ver, ¿por qué? ¿Qué pasaba? Caían rayos, truenos, relámpagos, y si alguno se arrimaba, ¿qué pasaba? Se moría. ¿A quién tenía que proteger este paisano? A los hombres, porque Dios no necesita quien lo proteja, ¿o sí? No, ese ángel está protegiendo ¿a quién? A los hombres, pero decidió rebelarse contra Dios, y entonces ahora ¿qué empieza a hacer? A hacerle daño ¿a quiénes? A los hombres. Segunda pregunta, ¿tiene Satanás más poder que Dios? Ezequiel 28:13. Yo quiero que ustedes aprendan conmigo a que no me respondan lo que se les ocurra. Aprendamos a mirar qué dice la Biblia. Entonces, ¿qué dice que era este paisano? Una criatura. ¿Quién es mayor, el creador o la criatura? El creador. Entonces, Satanás es una simple criatura, igual que usted, igual que yo, igual que un perrito, igual que cualquier otra criatura de la creación. De hecho, los que recuerdan el viernes, la Biblia dice que Dios hizo al hombre mayor que los ángeles. O sea que las criaturas en un sentido son menores que los hombres. En rango de creación, son menores los ángeles que los seres humanos. Entonces, ¿por qué a veces nosotros vemos al diablo más grande? Si se supone que nosotros estamos por encima de ellos. Leamos un texto. Job 2:1-3. Mire lo que tienen que hacer los ángeles. Cuando Satanás aparece ya frente a Dios, ¿qué es lo primero que hace Dios? Le hace una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué está haciendo Dios? Le está pidiendo qué. O sea, ¿qué tiene que hacer Satanás con Dios? Darle cuentas de lo que hace. Cuando alguien le da cuentas, ¿quién es el dueño y quién es el Señor? Dios es el Señor, y el diablo tiene que darle cuentas ¿a quién? A Dios. ¿Es más poderoso? Estamos preguntándonos, ¿cierto? El diablo que Dios. ¿Qué más tiene que hacer Satanás? Que nos muestra que Dios es más poderoso. Apocalipsis 12:12. Dice que Él ha descendido, pero va como con afán porque sabe que tiene poquito tiempo. ¿Quién limita el tiempo? Dios limita el tiempo. ¿Sabe que Satanás tiene límite para hacer las cosas? Sí, ¿por qué? Porque Dios le puso ¿qué? ¿Quién le está dando el permiso de actuar y de obrar? Dios le está dando el permiso de actuar y de obrar. Siguiente pregunta. ¿Tiene el diablo cachos y cola? Respuesta es no, y la hermana da una respuesta lógica, porque es un espíritu. Y los espíritus no tienen forma. La pregunta es ¿de dónde salió el cuento de que el diablo tiene? Yo he escuchado hasta cristianos reprender y decir, y te pisó la cola, diablo. Pregunta, ¿cuál cola? ¿De dónde salió el concepto? Este concepto nació con la Iglesia católico-romana. No era un concepto tan antiguo. Realmente este concepto tiene solo pocos años, cientos de años. Y se formó una figura a la que adoran y toda la cosa, pero realmente en la Biblia no sienta ningún precedente. Igual que cuando hablamos de Dios, él me preguntaba, ¿y Dios tiene plumas? Y la Biblia dice, con tus plumas te cubrirá. Entonces, ¿Dios tiene plumas? Es para expresar el cuidado de Dios. Pero Dios, ¿qué es Dios? Dios es espíritu. Los espíritus que no tienen forma, pero a veces toman forma. Básicamente el concepto de cachos y cola lo tomaron los escultores católicos romanos del primer siglo para poder representar, así como lo hicieron con Jesús, por ejemplo en la última cena. Ustedes saben que la persona, yo les conté la historia, que la persona que hizo de Judas fue el mismo que hizo de Jesús. Cuando ustedes ven el cuadro de la última cena, esos dos son representados por la misma persona. Apocalipsis 12:9. Esto digamos que es un dragón que bota candela ya. Esos dibujos de primaria. ¿Cómo es? La serpiente antigua
Y el dragón, que es el mismo ¿quién? Satanás. O sea que es dos cosas. Satanás es una culebra y es un dragón. Volvemos al mismo punto. ¿Satanás qué es? Un espíritu. ¿Qué hace? Toma forma. Si ustedes recuerdan, aquí un dato curioso que no los di el viernes. Dice que el lucero, ¿qué hacía? Brillaba por la luz de ¿quién? La de Dios, porque él estaba lleno, rodeado, su vestido era de piedras preciosas. O sea, las piedras preciosas en la oscuridad brillan. No, ¿qué necesitan? Luz. Entonces, allá está el lucero frente a Dios y está brillando. Él mira su brillo y entonces Dios dice, no, usted va a dejar de ser. Entonces, termina aquí el paisano en la tierra. Eso lo vamos a ver el viernes. ¿Y qué forma toma? ¿Qué se le apareció a Eva y a Adán? Una serpiente. ¿Y la serpiente que tiene en su cuerpo? Unas escamas que permiten que brillen por causa de la luz. Mire que él no se quiere conformar. Él dijo, no, yo sigo brillando y sigo brillando. Toma la forma que para seguir brillando. ¿Es claro? Ya entendimos que Satanás no tiene ni cachos, ni cola, ni tampoco una culebra, ni tampoco es un dragón. Se representa en la culebra y se representa en el dragón, pero él es un espíritu. Segunda de Corintios 11:14. Además, él, ¿qué hace? ¿Qué es disfrazarse? Colocarse algo para representar alguna cosa. ¿Y cómo se disfraza? ¿Como ángel de qué? Mire que él dejó de brillar y ahora ¿qué quiere? Brillar como sea. Él le busca el brillo por algún lado, ¿sí? Entonces podía ir donde Tito para que lo embole y lo haga brillar, ¿sí o no? Allá lo hacen brillar. Tercera pregunta. ¿Trabaja solo el diablo? No. Se los voy a resumir, a ver. ¿Con quién cuenta? Tiene varios aliados. Entonces vamos a leerlos. Primero, el término ángel, ¿se acuerdan qué significa? Mensajero o enviado. ¿Qué tiene aquí el Satanás? ¿Tiene qué? Mensajeros, ángeles, enviados. O sea que ellos van y riegan la bola lo que él manda hacer, ¿cierto? Listo. Ezequiel 28:18. ¿Recuerdan qué fue lo que hizo Satanás cuando ya se reveló? ¿Hizo qué? Contrataciones. O sea que salió a qué? A contratar. Y entonces empezó a decir, hola Ángel, usted camine y vamos, y empezó a qué? A contratar. ¿Sí? ¿A quién contrató? A esos ángeles. Pero ahora esos ángeles ya son de Dios. ¿De quién son? ¿Qué dice? Sus ángeles. Ahora ¿a quién le pertenece? Todos le pertenecen a Dios, pero ellos decidieron aceptar el contrato allá con paisanos, ¿sí o no? A estos paisanos se les llaman no solo ángeles, sino demonios, diablos, en plural, diablos, espíritus inmundos y espíritus malos y espíritus engañadores. Usted va a encontrar en la Biblia, siempre que hace referencia a estos angelitos, ¿cómo? Demonios, diablos, espíritus inmundos, espíritus malos y espíritus engañadores. Esos son los primeros aliados. Segundos aliados, 2 Corintios 11:15. ¿Qué tiene Satanás? Ministros. ¿Qué son ministros? ¿Saben lo que significa ministrar? Servidores. ¿Qué es un ministro? Servidor. Satanás también tiene ¿qué? Ministros, servidores, que le ayudan, mujeres, tienen de todo un poquito, que le ayudan. ¿Y qué hacen los ministros? ¿Qué dice ahí? Esos ministros están disfrazados, o sea, parecen ministros, pero están disfrazados. ¿Quiénes son esos ministros? ¿Son ángeles? ¿Qué dice ahí? Están disfrazados ¿de qué? De ministros de justicia. No, de la Ministerio de Justicia, ¿no? O sea que son ¿qué? Predicadores. Hay predicadores que son ministros ¿de quién? Wow. ¿Quién más? 1 Timoteo 4. Estos ministros además tienen su propia doctrina. ¿Y son doctrinas de qué? ¿Qué dice? De demonios. O sea que hay doctrinas bíblicas y hay doctrinas de demonios. Sí, así salgan de la misma Biblia. O sea que de la misma Biblia, ¿qué hacen los demonios? Sacan doctrinas de demonios. ¿Pueden usar la Biblia mal? Claro, y entonces terminan siendo ministros ¿de quién? De Satanás. Apocalipsis 2:13 al 15.
¿Cuál es el objetivo de estas doctrinas de esos demonios? ¿Poner qué? Tropiezo, o sea, para que avancen. Cuando a alguien le ponen tropiezos, ¿para qué? Para caer, para que no ande. Listo, siguiente. ¿Qué más tiene Satanás? Tiene hijos. Jesús está diciendo, ustedes son de vuestro padre, ¿qué? El diablo. O sea, aquellos que tienen. Satanás tiene hijos y hay hijos que tienen de papá, ¿quién? A Satanás. Y dice que los deseos de él quieren hacer, o sea, que ¿qué son? Hijos que obedientes. ¿Y qué es lo que los distingue? Dice, ustedes no me creen. O sea, ¿qué muestra que esos son hijos de Satanás? ¿Que son qué? Incrédulos. Cada vez que nosotros permitimos la incredulidad, estamos allá aliándonos un trisito. ¿O me equivoco? Ahí está. Y entonces dice que no lo oyen a Dios, ni tampoco lo entienden. ¿Por qué no lo oyen y por qué no lo entienden? Porque son ¿qué? Incrédulos. Los hijos también les sirven. Hechos 13, 6 al 11. ¿Cómo llama Pablo a este hombre? Hijo del diablo. ¿Y por qué lo llama hijo del diablo? ¿Qué está tratando de hacer allá don Elimás? Apartar de la fe a alguien que quiere creer. Todas las veces que nosotros seamos de tropiezo a otros, estamos actuando como hijos del diablo. Hermanos, pilas. ¿Con quién más cuenta aquí Satanás? Apocalipsis 13, 1 al 4. Satanás también cuenta con un hijo ya no es adoptivo, no, estos son adoptivos, estos se hacen hijos a sí mismos. Este es un hijo que propio de sus entrañas y se conoce como la bestia o también como el anticristo. Todavía no ha nacido, o puede que ya nació, pero no se ha mostrado todavía al mundo. ¿Cómo? Lo va a encarnar en una persona. Ahora, esta bestia va a ser un ser humano con poder político y económico a nivel mundial. ¿Y qué están tratando de hacer las naciones hoy? Ser una sola nación, un nuevo orden mundial. Eso lo dijo nuestro presidente el año pasado y eso lo han estado cantando, ¿no? Entonces ese es otro hijo y dice que va a tener poderes, va a hacer cosas maravillosas, milagrosas. Entonces mire que no todos los milagros son de Dios. ¿Con quién más cuenta aquí el paisano? Apocalipsis 13, 11 al 18. Aquí el otro aliado es alguien llamado que es otra bestia. No es esa bestia, ¿cierto? No es el hijo, sino es otra bestia. Y es un falso profeta. El falso profeta está en una posición religiosa. Entonces, aquí hay una unificación política, una unificación económica y una unificación religiosa. ¿Quién está tratando de hacer esta unificación religiosa? El falso profeta. Es alguien que está buscando que todos seamos una sola religión, que todos estemos unidos así, no importa usted a quién adore, no importa usted a quién sirva, y dice que además tiene poderes y se puede unir con la otra bestia, ¿cierto? Él es el que va a poner a la otra, o sea, él va a decir, mire, este es el que necesitamos. Él tiene una gran influencia a nivel mundial. Mire que Satanás tiene sus aliados y ahí están trabajando todos juiciositos. Siguiente pregunta. ¿Pueden los cristianos atar a Satanás y enviarlo al abismo? De pronto un buen ministro así bien ungido coge a Satanás y lo ata y lo manda allá. Apocalipsis 20 del 1 al 3. ¿Cómo está Satanás? Porque allá nos está hablando de eventos finales. ¿Cómo está? Librecito, ese anda por ahí. ¿Qué es lo que anda haciendo? Engañando. ¿A qué se dedica Satanás? ¿Y será que hay gente engañada? ¿Cuántos? En las iglesias, ¿qué dice que hay ministros sirviéndole allá ayudando a engañar a más de uno, ¿cierto? ¿Quién lo va a atar? Un ángel. ¿Qué tiene el ángel en la mano? Una gran cadena. ¿Y qué más va a hacer? ¿Lo va a qué? Lo va a encerrar y le va a echar candado y ahí sí va a quedar como bien atado. Entonces, ¿quién puede atar a Satanás? ¿A un creyente? ¿Un buen ministro? ¿Quién? Un ángel. ¿Y cuándo? Para el tiempo del fin. ¿Y cuánto tiempo va a estar encerrado? Solo 1000 años. Y después dice que lo van a ¿qué? A volver a soltar para que vuelva a ¿qué? A engañar. ¿Puede un cristiano atar a Satanás? No. Porque está como
suelto, libre. Nosotros ya les hablamos del atar y desatar de Mateo, que habla de otra cosa, no habla de esto. La hermana hace un... ¿Y entonces qué hacemos con el diablo? ¿Cierto? ¿Qué tenemos nosotros que hacer con el diablo? Resistirlo es una. ¿Cómo resistimos al diablo? ¿Sabe qué dice, mis queridos hermanos? Cuando hay división en la iglesia, murmuración, y nos ofendemos unos a otros, dice, no deis lugar al diablo. ¿Cómo es que se le da lugar al diablo? Cuando nosotros nos dividimos. Estamos a chismear ya. ¿Le estamos dando qué? ¿Lugar a quién? Al diablo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mantenernos como... dice, levantando manos santas, sin ira ni contiendas. ¿Cómo resistimos al diablo? Santiago 4:7, ¿qué dice? Someteos pues a Dios. Mientras usted se somete a alguien, ¿qué está haciendo? Resistiendo al otro. Porque usted no puede estar haciendo las dos cosas al tiempo. Entonces, ¿cómo yo resisto al diablo? Aquí dice, peleé con el diablo. ¿Qué es resistir? Que mientras yo me afirmo aquí en Dios, ¿qué estoy haciendo? Resistiendo, porque el diablo lo va a querer, pero yo estoy aquí aferrado a quién, a Dios, hermano. La forma de someter al diablo no es agarrarlo allá y decirle, y yo te maldigo, diablo degenerado, desjuiciado. No, es que sometiéndome a Dios, cuando yo estoy sometiéndome a Dios, automáticamente el diablo, ¿dónde es que está el diablo? ¿Qué dijo el Señor Jesús? ¿Debajo de dónde? Dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus. ¿Dónde está el diablo? ¿Debajo de los pies de quién? De la iglesia, de los creyentes. Pero ¿por qué no solo ponemos arriba? ¿Saben por qué? Porque no estamos entendiendo esto. Porque nosotros andamos peleando con el diablo en vez de andar obedeciendo a Dios. Andamos peleando con el diablo en vez de estar obedeciendo a Dios. Si usted y yo obedecemos a Dios, ¿tenemos que tener miedo al diablo? Nada. Porque ¿quién es el que anda allá tratando de acusarnos delante de Dios? ¿Quién? Pero si no tenemos nada de que nos acusen, ¿qué puede hacer el diablo? Pues no puede ir allá a acusarnos. No tiene nada que hacer contra nosotros. ¿Puede Satanás proceder a un creyente? ¿A un verdadero creyente? No. Porque el verdadero creyente está lleno de ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Satanás puede oprimir. ¿Qué es oprimir? Como cuando usted mete Transmilenio y lo estripa, pero no le meten dentro. Un demonio no puede estar dentro de un creyente, lo oprime. Pero si está allá adentro, preocúpese, no es creyente. Sencillo, porque si es creyente, el Espíritu Santo está dentro de usted y Satanás no puede habitar donde está el Espíritu de Dios, no pueden cohabitar. Solamente hay un texto donde pasó, primera de Samuel 16, 14 al 16, y pasó por causa de que Saúlito, dice que el Espíritu Santo se había ido de la vida de Saúl y venía un demonio a oprimirle. No era que estuviera endemoniado, venía a ¿qué? A oprimirle, porque Dios no va a poner voluntariamente un demonio dentro de una criatura. ¿Por qué? Porque Dios ama al ser humano que creó. Dios no va a poner el diablo ahí adentro, pero el diablo sí se va a querer meter, si le dan permiso. Job 1, 8 al 12. Allá Satanás, ¿qué quería hacer con Job? Dañarlo. ¿Y Dios le dio permiso? Sí, le dijo vaya, pero no toque su vida. O sea, ¿tocó el cuerpo? Sí, porque le tocaba rascarse con una teja, ¿cierto? Pero le tocó su vida. O sea, ¿lo puede matar? ¿Satanás puede matar a alguien? No puede, porque la vida ¿a quién pertenece? A Dios. Pero ¿para qué Dios usó entonces allá al diablo con Job? ¿Qué conoció Job al final de Dios? El poder de Dios, su presencia. Dice, de oídas te había oído, mas mis ojos ahora te ven. O sea que una persona que en un sentido es creyente y tiene una experiencia con el enemigo, la que sea, sabe que debiera aprender a conocer más a Dios. Siguiente, ¿pueden los demonios tomar forma de seres queridos muertos? ¿Cuántos ustedes han escuchado? Ay, no, es que se me apareció mi tatarabuela que se murió, y es que se me apareció el difunto. ¿Sí o no? El difunto. ¿Pueden los demonios hacer eso? Lucas 16, 25 al 26. Que dice que aquí está don Lázaro en el seno de Abraham, con Dios.
Y aquí está, ¿quién? El rico que se había engordado, estaba gordito, ¿cierto? ¿Qué le dice a Abraham? ¿Hay una gran qué? Cima, ¿y se puede pasar esa cima? No. ¿Y dónde estaban los hermanos del paisano? O sea que ¿cuántos lugares existen? La tierra, para los vivos, y si usted ha obedecido a Dios, tiene a Cristo, ¿está en dónde? Con Dios. ¿Y los otros dónde están aquí? O sea que ¿cuántos purgatorios hay? No hay. Solo hay, o usted está vivo o usted está muerto, ¿cierto? Alguna de las dos anteriores. ¿Pueden pasar estos paisanos a la tierra, así estén allá de Dios? No. ¿Y si está aquí? Tampoco. O sea que ¿pueden los muertos venir a la tierra y aparecerse? No. Entonces ¿quiénes son los que se aparecen? Vamos a leer. Segunda Tesalonicenses 2, 8 al 12. Se los voy a traducir. Solo la gente engañada ve fantasmas. Solo la gente que acepta el engaño, eso dice grandes prodigios y grandes señales. Entonces se apareció la Virgen, apareció Cristo allá en una nube. ¿Sí? ¿Qué pasaría si Cristo apareciera en una nube? Dice que la iglesia ¿qué? Se va. O sea que, ¿será que es Cristo el que está apareciendo en las nubes? No. ¿Será la Virgen que está apareciendo en las nubes? No. ¿Será fulanito que murió? No. Entonces la gente que cree en fantasmas es porque no creen, no tienen una fe fundada en las escrituras. Entonces ven fantasmas y dice que allá tienen un poder engañoso. Poder engañoso es que usted puede verlos y de pronto hasta el fantasma usted lo pudo hasta tocar y apapuchar y pedirle perdón y lloraron juntos y toda la cosa. ¿Claro o no? Para esa época de Jesús, inclusive los discípulos, dice la Biblia que cuando Jesús venía caminando sobre el mar dijeron un fantasma. Pero en la Biblia ¿existen los fantasmas? No. ¿Que existen los demonios? O sea que ellos creían que quién estaba viniendo. Ah, ya. Entonces, hermanos, este asunto de los fantasmas, si se le apareció su abuela, tatarabuela, su tío, su padrino, su esto, repréndalo en el nombre de Jesús. Vaya de acá, que usted no tiene nada que hacer. Solo hay una ocasión en la Biblia en la que un ser humano que estaba muerto apareció, y fue cuando la divina Endor invoca a Samuel, y la Biblia dice que vino Samuel. Es la única parte en la Biblia donde Dios permitió que un ser humano que estaba muerto apareciera a alguien, pero con un propósito. El resto en la Biblia, si se le aparece o no, después lo estudiamos. Siguiente. ¿Pueden los demonios dar sueños y visiones engañosos? Sí. Vamos a leer un texto, me fascinó ese texto, Job 4, 12 al 21. ¿Saben quién le estaba hablando aquí a Elimás? Aquí donde Elimás le está hablando a Job de una experiencia sobrenatural que tuvo. Ahora, ¿cómo fue la experiencia? Dice que tuvo imaginaciones, visiones, y eso que le trajo paz, gozo, dijo, uy, esto es de Dios. ¿Qué le trajo? Espanto, y dice que era un espíritu, y cuando lo vio se erizó, igual que el Amparo Grisales, ¿cierto? Y entonces que era también ¿qué? Un fantasma, y entonces él se quedó pasmado allá, dice se quedó pasmado. Usted lee los otros versículos, parece que ese fantasma le está enseñando aquí a Elimás acerca de Dios. La pregunta es, ¿será que le está enseñando la verdad? ¿Será que los demonios enseñan la verdad? Entonces cuando usted lea ese texto, tenga en cuenta que allá parece que está hablando cosas correctas de Dios, ¿cierto? Dice, Dios no se complace en sus siervos. ¿Será que no? Dice, no confía en ellos. ¿Será que no? Le está hablando un poco de mentiras. Si ustedes se ponen a leer y a estudiar juiciositos, le está hablando un poco de mentiras a aquel paisano. O sea que los demonios pueden darle doctrinas. Ustedes han escuchado pastores que dicen, y se me apareció el Señor y me habló y me dijo una frase especial, y entonces de ahí armaron. ¿Quién sería que le habló allá? ¿Lo que le dijo está de acuerdo a la Biblia? No, no está de acuerdo a la Biblia. Allá apareció Moronía, el señor de los mormones, ¿cierto? Y entonces le dijo, no, esa Biblia no es así, entonces se la voy a dictar otra vez. Y entonces allá el ángel sobrenaturalmente le habló y le mostró lo que llamamos el libro del mormón. ¿Pero está conforme a la Biblia? No.
Entonces a usted le puede aparecer el Papa en persona y decirle todas las cosas, pero si no están de acuerdo a la Biblia, no, porque ¿qué está por encima de todos nosotros? Y Dios que nos dejó a nosotros para enseñarnos su palabra, la Biblia. Entonces no importa si el paisano tuvo el sueño y lo enseña con esa revelación. Entonces yo oigo los que fueron al cielo y al infierno y fueron y vieron a Michael Jackson y vieron en el infierno no sé quién. Hermanos, pilas. Pronto muchos frijoles y de pronto muchos demonios hallando lo que no es de Dios. ¿Sí o no? Judas 8:11. ¿Soña qué? ¿Qué hacen? Resumido, por negocio sueñan lo que sea y lo escriben en sus libros. Y entonces fueron al cielo, fueron al infierno, entendieron un nuevo espíritu que no lo había visto nadie, y entonces ahí está toda esa cosa. Y entonces dice que ellos que son soñadores, mancillan la carne, o sea, ponen a funcionar la carne como sea para hacer decir lo que la Biblia no dice. Hermanos, leamos la Biblia con respeto, con decencia, para que entendamos bien qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo. Porque creo que de alguna manera hemos tragado entero un montón de cosas. Tanta gente que llega con visiones, con vainas, y la gente, ¡guau! Sí, esto es... Y sí, o están diciendo cosas antibíblicas. ¿Ustedes saben cuántos libros me leí yo de guerra espiritual y de todas esas cosas para venir a mirar la Biblia y darme cuenta que eso, cuento chino? Que todo lo que tengo que hacer es amar a Dios y obedecerlo. Que para echar fuera un demonio necesito 3 horas. Que todo lo que necesito es tener fe, confianza en el Señor. Que el diablo no me puede tocar si Dios no le da permiso, y si le da permiso yo tengo que decir aleluya, amén. ¿Sí me va a entender? Y Dios lo hace saber. Hermanos, muchos cristianos viven con más miedo del diablo que de Dios. Obedecen más al diablo que a Dios. Le sirven más al diablo predicando más la Biblia que a Dios. Pregunta, ¿qué dijo Pablo? Dice, pero no se me permitió hablar de eso. ¿Y por qué ahora sí? ¿Será que Dios cambió de opinión? Dijo, ay, ahora sí, cuéntenle los chismes del cielo. Hermanos, ¿por qué Dios le puso el aguijón a Pablo? A ver, ¿recuerdan? Dice, para que las visiones no me exaltasen. O sea que, ¿qué podían hacer esas visiones con el personaje? ¿Subirle qué? El ego. Aquí en Soacha habían 8 muchachos que fueron al cielo, al infierno. Pregúntenme dónde están hoy, yo que los conozco. En el mundo, tomando, fumando. ¿Le sirvió de algo ir al cielo y al infierno? Perdóneme, ¿para qué quiere ir de esa vaina? Yo obedezco a Dios y su palabra, crean. ¿Y dónde quedó todo el cuento? Eso sabe cómo se llama, amarillismo, eso atrae gente, eso atrae multitudes y perdóneme, atrae plata. ¿Usted sabe cuánta gente los invitó para que venga a la iglesia? Van a venir unos muchachos y cuántos cafés vendieron y todo ese cuento. Hermanos, mire que las cosas, Dios no hace show, ni el mismo Cristo quiso hacer show. ¿Dónde sanó al ciego? Lo vimos hace 8 días. ¿Dónde? Dentro de la casa, para no hacer ¿qué? Bulto afuera. ¿Qué hacía Jesús con las multitudes? Las evadía. No estaba buscando las evadidas para que me miren aquí como estoy. ¿Cuántos usan todo esto para que los miren? ¿Se exaltan a sí mismos? ¿Están exaltando a Dios? Ahora, no es que Dios no dé cosas. Créanme que hay cosas que Dios nos ha enseñado por sueños y visiones. Dios lo hace. De hecho, la Biblia dice que Dios habla por sueños y visiones. Dice, y en los postreros días los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños, los siervos y las siervas profetizarán. O sea, eso es de Dios. Yo no estoy diciendo que no sea de Dios. Estoy diciendo que hay que tener cuidado, porque mire, si ustedes leen este texto, ustedes leen ahí y parece que está hablando correcto de Dios, pero si ustedes se dan cuenta, aquí en el IMAS está hablando de parte del diablo para desanimar a Job, para hacer que Job se vaya al piso. Por eso es que al final Dios dice, ¿quién es este que oscurece el entendimiento? ¿A quién le dice? A Elifaz, porque es que Elifaz era el más espiritual, porque ha tenido visiones y sueños. Y entonces Job dijo, no, pues si este es espiritual, pues venga. Manos, pilas, que no todo el mundo que es espiritual le va a enseñar a usted la verdad. Aprenda a mirar la Biblia. Señor, no nos llamaste a predicar del diablo, nos llamaste a predicar de Cristo, a hablar de la salvación. Tu palabra dice, y anunciad el reino de Dios. Señor, es lo que queremos anunciar, es lo que queremos hablar. No nos interesa saber las supercherías, Dios, que se inventan muchos, Dios, y que realmente lo único que hacen es poner tropiezo a la iglesia, hacer que la iglesia viva como pagana, Señor, metidos en agüeros y en cosas tontas, Dios, que realmente pues no valen la pena y que no
tienen ningún sentido, ni ningún valor, ni aportan a la vida espiritual, ni a la fe, ni al conocimiento de Dios que debiéramos ya tener, Señor. Creo que, como lo dice Pablo, debiendo ser ya maestros, todavía es necesario que tomemos leche, que tomemos tetero. Señor, perdónanos y ayúdanos, Dios, por favor, a dejar todo ese tipo de cosas, Señor, que realmente no nos edifican, y a mirarte a ti, a contemplar a Cristo. Tú mismo lo dijiste, escudriñen las Escrituras. A ustedes les parece que en ellas tienen vida, pero ellas son las que dan testimonio de mí. No dice que dan testimonio del diablo, ni del infierno, ni del cielo, ni de las cosas espirituales. Dan testimonio de Cristo. Señor, que podamos mirarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús oramos hoy dándote gracias. Perdónanos por pecar, perdónanos por ignorar, perdónanos por todas las oraciones tan mal hechas que hemos hecho, muchas veces invocando más al diablo que a ti, Jesús. Perdónanos, Señor, porque de alguna manera en todo eso nos enredamos, Señor, en cosas que dice la Biblia son blasfemia. Perdónanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.